Bienvenidos al primer episodio de Más allá del aula, un podcast del Colegio Excelsior. Nosotros formamos parte de la gran familia Excelsior y queremos invitarte a que nos acompañes en cada episodio en esto que es Más allá del aula. Este es un espacio para abordar diferentes temas que suceden dentro y más allá del aula. Abordaremos temas del mundo de hoy, desde una perspectiva que va más allá de la comprensión para llegar a la acción de ser mejores personas para el mundo de mañana. Yo soy Lupita de la Garza, mamá, contador público y enamorada de la educación. Yo soy Vianey Olvera, una apasionada psicóloga infantil que busca ser parte de este crecimiento emocional de las personas, una fanática del mundo de la danza y una mamá novata dispuesta a equivocarse y a aprender de las experiencias de la vida. El día de hoy, pues estamos aquí en este primer episodio para abordar un tema muy importante y con estos grandes invitados que tenemos. Gracias, muchas gracias. Nos acompaña el día de hoy Edgar Tejada García. Él es maestro en finanzas por la Universidad Tecmilenio. Lleva 10 años con experiencia en lo que respecta a la banca empresarial, 20 años como broker en seguros y asesor financiero independiente en Etaga. Bienvenido. Muchas gracias. Tenemos también a Omar Morales Rivas. Él es especialista en enfermería psiquiátrica, supervisor del piso de COVID en el Hospital General de Torreón. Muchas gracias, bienvenido. ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Pues bueno, en nuestro primer episodio el tema que vamos a abordar es más allá de la pandemia. Sin duda hemos escuchado constantemente, ¿no?, las secuelas que nos ha dejado el COVID, tanto en la parte de la salud como esto de la economía, ¿verdad? Escuchamos mucho personas que se quedaron sin empleo, incluso familias que se separaron por esta interrupción de sus rutinas ya establecidas, pero más allá de esta parte negativa, pues hoy queremos darle este giro, ¿verdad?, a este tema. Por eso es más allá de la pandemia, enfocarnos y rescatar lo positivo de este periodo de aislamiento que tuvimos y que seguimos teniendo, ¿verdad? Entonces queremos abordar y rescatar lo positivo tanto en la parte de salud como en la parte de la economía y sobre todo en la parte de papás y como personas, como lo vivimos, ¿verdad? ¿Qué impacto consideran ustedes que generó la pandemia tanto a nivel personal como profesional? Bueno, el impacto pues ya es sabido por todos, ¿no? Los medios de comunicación nos han vuelto locos con un bombardeo constante de información sobre los aspectos negativos de la pandemia. Ya los mencionaste, la falta de empleo, el que no perdió el empleo pues bajó su nivel de ingreso, las empresas y las personas se tuvieron que adecuar a una nueva realidad, llevando hacia la virtualidad de muchas de las actividades, hacerlas a distancia. Esos fueron aspectos que han impactado enormemente, desde el aspecto económico, pero también, como mencionó Lupita cuando leyó parte de las cosas que yo hago, yo soy broker en seguros, te puedo decir el impacto que ha tenido en la salud de las personas, no solamente en la enfermedad. También aquí nuestro compañero Leomar lo va a poder platicar más profundamente, pero también ha habido impactos en la psique de la gente, en la manera de convivencia, y al final todo esto pues va a redundar en una problemática económica. Pero ¿qué cosas han sido las buenas o las rescatables de esto? Desde el aspecto económico. Desde el aspecto económico, primero, es que los que sí lograron conservar su empleo, los que sí lograron mantenerlo o no bajar su nivel de ingresos, inclusive pudieron darse cuenta de que lograron incrementos o ahorros. ¿A qué me refiero? Esto no fue para todos, desafortunadamente. No con esto estoy diciendo que a todos nos fue bien. Hubo mucha gente a la que le fue mal. Pero hubo gente que se dio cuenta, hablemos por ejemplo de empresas que se dieron cuenta de la noche a la mañana que ya no necesitan gastar en viajes ni en juntas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todo se puede realizar de manera virtual y tuvieron que acostumbrarse a ello.
Ya existía la virtualidad desde hace muchos años, pero ahorita fue obligatoria. Y la gente que no se quería adaptar, se tuvo que adaptar y descubrió que podía tener ahorros. Empezó a haber concentración de dinero en ese aspecto. También, para bien o para mal, las empresas se dieron cuenta de que había posiciones dentro de sus organizaciones que tendieron a ser innecesarias, que seguían manteniendo, pero ahora ya no es necesario tenerlas. ¿Por qué? Porque había una manera nueva de hacer las cosas a distancia, virtual. El avance tecnológico llevó al desplazamiento de ciertos puestos, mal para las personas que tenían esos trabajos, pero para las empresas les representó un ahorro. Nos abrió el camino a la virtualidad y a hacer cosas a distancia a un menor costo. Para las personas físicas, gente como ustedes, como yo, ¿qué aspectos buenos pudo haber tenido esto? Repito, los que sí lograron conservar su empleo, empezó también a haber un acumulamiento de ahorro. Restringiste las salidas, restringiste las diversiones, malo por ese lado, pero también te diste cuenta de que muchos de tus gastos del día a día, los famosos gastos hormiga, los gastos por impulso y por antojo, se vieron detenidos de manera obligada, no hubo de otra. Y empezó a haber un acumulamiento de ahorro, que después vimos reflejado en gasto que empezó a detonar economía. Un sector al que le empezó a ir bien debido a esta pandemia fue el sector de la construcción y las pinturas. ¿Por qué? ¿Por qué? Fácil. Estuviste en tu casa 3, 4 meses sin moverte y empezaste a notar todos los defectos de la casita, así como de la pareja. Es el momento en que volteaste a decir y dijiste, oye, pues es buena onda la seño, ¿no? Y me empezó a llevar bien con ella. Pero, por otro lado, te empezaste a fijar de, oye, esta casa, aquí esta pared necesita una manita de pintura, este mueble ya no queda. Mi casa se convirtió en oficina y no estábamos preparados para ello. Hay que comprar un nuevo mueble, hay que comprar, y entendido por mueble, un mueble de veras, no el mueble lagunero que piensan que es el auto, el carro. Un nuevo mueble, un nuevo sofá, una nueva silla, un nuevo escritorio, y empezaste a detonar gasto, y empezaste a generar ingreso otra vez, desde tu casa, sin gastos de gasolina, sin gastos de mantenimiento de oficina. Hubo oficinas que se cancelaron sus rentas porque se dieron cuenta las personas que podían estar bien de donde estaban. ¿Sí? En mi incluso, caso, incluso por la parte de la educación, las clases, ¿verdad?, virtuales, muchas familias no tenían estos dispositivos por la cantidad de hijos que tenían, entonces era también el tener que gastar, comprar estos dispositivos. Sí, así es. Pero bueno, ese ya no es un aspecto tan positivo, ¿verdad? No. Pero de hecho sí tiene un carácter negativo, donde yo aplaudo la labor que el Colegio Excelsior ha hecho de apoyar a sus alumnos, de transformarse para poder dar este tipo de educación a distancia, que muchos colegios, por más que digan que lo tienen, no lo han logrado llevar con éxito. Tenemos sectores de población que no les alcanza para comprarse una tableta, una computadora, donde tienen 1 o 2 celulares, pero tienen 3 niños y los 3 niños tienen clase al mismo tiempo. Entonces, no hay internet en casa. Esos son los aspectos negativos, un atraso educativo tremendo, pero aplaudo la labor que el Colegio Excelsior ha hecho para mantener en su población ese nivel de excelencia. Y yo creo que también hay otros muchos colegios y la verdad es que también, por ejemplo, recuerdo Zoom en su momento que propusieron que si estabas en el nivel educativo podías tener esta versión gratuita por tiempo ilimitado, en el sentido de poder seguir con las clases en línea. Sí ha sido una inversión bien fuerte por parte de las escuelas para poder lograr y buscar que haya el menos rezago posible. Sin embargo, pues obviamente no podemos hablar que esa es la totalidad o la mayoría de la población mexicana que tiene ese
beneficio o esa oportunidad, ¿verdad? Sí. Sí. Omar, ¿y en la salud cómo ha estado todo? La salud, ¿cómo nos ha impactado a nivel sanitario? Pues bueno, las cosas positivas definitivamente empezamos a valorar nuestra salud. Eso es algo impactante porque aunque sí es cierto, la pandemia nos trajo muchas tragedias, muchas bajas, bueno, me refiero a muchos decesos, definitivamente el personal de salud, nosotros como personal de salud, empezamos a valorar mucho nuestra propia salud, ¿eh? Porque a pesar de que somos cuidadores de salud, somos los últimos que nos cuidamos y es una realidad que esto sucede. Entonces empezamos a valorar más el equipo de limpieza. ¿Y a qué me refiero al equipo de limpieza? Me refiero al personal que nos hace el aseo, ¿sí? Entonces lo empezamos a tomar mucho en cuenta. Entonces desafortunadamente dentro del ambiente sanitario, todos andamos en nuestras labores y nos olvidamos de esos detallitos que siempre están ahí, pero que siempre nos hemos olvidado. Entonces eso nos hizo valorar mucho esto. Definitivamente el impacto fue bueno. Y desde hace 12 años, no es de ahorita de esta pandemia, a nosotros como sector salud, desde que nos pegó influenza hace aproximadamente unos 12 años, a nosotros nos sirvió de muchísimo, como no se imaginan, el cómo cuidarnos. Simplemente, ahorita a veces las nuevas generaciones que dicen, es que el COVID, la desinfección de manos, no, eso, el cubrebocas N95, que muchos lo conocen apenas ahorita. Digo, que el KN95 existe desde hace mucho tiempo y lo empezamos a usar en el sector salud desde que empezó influenza hace 12 años, que también nos pegó, no tan fuerte como esta vez, pero todavía sigue. Entonces, el impacto ahí, lógicamente también el ahorro económico, como ya aquí también lo mencionaban, pues fue muy grande para todos, a pesar de que nosotros estábamos y nunca dejamos de trabajar ahí. Empezamos a valorar un poquito más nuestra individualidad, porque nos dimos cuenta que realmente estar encerrados con 12 horas, que es mi horario laboral, 12 horas encerrado en un área COVID, donde si te tocabas tantito, ya te contaminaste, te tienes que salir otra vez. Entonces, nos hizo valorar mucho nuestra propia salud, nuestra propia vida, que realmente hacemos. Pues es que es nuestro riesgo laboral, sí, y todos los que estamos en el ámbito sanitario, es lo que yo, por ejemplo, también le digo a mis alumnos, le digo, no los podemos tener en una burbujita, es nuestro riesgo laboral, ¿sí? Hay que cuidarnos, entonces. Hay que ser responsables. Hay que ser responsables principalmente, y desde que están estudiando. Entonces, definitivamente el gran impacto yo creo que ha sido ese. Dentro de otras cosas positivas, por ejemplo, el tener tiempo para la introspección con uno mismo, de como lo mencionaban, mira, ya tengo mi casa, como que le hace falta esto, bueno, hay que hacerle esto. O por ejemplo, en lo personal, yo tenía la costumbre y dejé algún par de años realmente de leer, y ahora con COVID, en nuestro confinamiento, realmente volví a retomar eso y fue algo bien grato, porque yo acostumbro a leer, y ahora con este encierro pues realmente lo volví a retomar. Oye, y luego hubo una etapa en que se bombardeó en redes sociales y en varios medios el que teníamos que a fuerzas en este confinamiento tener que hacer algo, ¿no? O sea, que teníamos que aprovechar el tiempo. Ajá. Y me acuerdo que incluso por ahí también llegó la contraparte en donde decía, tranquilo, o sea, no te aceleres y no te obsesiones con que si no puedes, si no lo haces o dejas de hacer, está mal. Sí, o sea, por ejemplo, el leer o el estudiar, yo en lo personal aproveché mucho el tiempo para prepararme, para capacitarme, pero luego se volvió esta parte de tienes que hacer algo, y si no haces algo, estás mal. Entonces, ¿a ustedes cómo les fue con pues eso? No sé, yo creo que todos debemos de dar, aparte de un tiempo de capacitación y de aprovechamiento. Hay varios tipos de aprovechamiento, no solamente la capacitación, sino, así lo llamo yo, no sé si sea el término correcto, la autocontemplación, el reflexión. Sí. No necesariamente tienes que estar en actividad todo el tiempo, no puedes estar inactivo, pero debes darte tus espacios personales
de reflexión, de pensar, de convivencia familiar, pero de planeación, qué es lo que vamos a hacer como familia, qué es lo que vamos a hacer como persona, hacia dónde vamos, en todos los aspectos. Y repito, yo pues lo que les puedo platicar, porque es mi experiencia, pues es el ámbito económico. Entonces me está dando tiempo esto a pensar cuál va a ser mi futuro económico. Ya no el encierro me llevó a ya no andar sobre el problema del día a día, sino en la plática y la reflexión de qué voy a hacer a futuro. Vamos a empezar a hacer una planeación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué le voy a dejar a mis hijos y qué van a hacer mis hijos de aquí a los próximos 5 años donde yo les pueda apoyar? ¿Qué voy a hacer con mi pareja? ¿Qué voy a hacer yo en lo personal? Ya es momento de empezar a pensar en situaciones como mi retiro, mi pensión. Ustedes están muy chavos, muy jóvenes y demás. Gracias. No sé, ¿verdad? Pero aquí un servidor es modelo 71, ya estoy cerca de los 50, 51 años y pues tengo que empezar a pensar en esas cosas, ¿no? Sí. Nadie hace ese tipo de planes, no tienes tiempo, pero esta pandemia te lleva a esos momentos de reflexión. Y como comentabas hace rato, desde el aspecto médico, yo lo veo así, o así lo interpreté, en una reflexión personal sobre tu propia fragilidad como persona, como médico. Sí. Pues, pero también lo hicimos nosotros. Entonces, oye, ¿ya cuánto me falta? ¿Cuánto me queda? ¿Qué voy a hacer? Y empezar a estructurar planes que nos van a llevar a un mejor futuro, porque en el día a día no te da tiempo de hacer eso y estás más expuesto a la toma de malas decisiones. Yo lo veo desde el aspecto también de mi profesión como agente de seguros, broker de seguros. La contratación de gastos médicos fue tremenda, porque la gente se empezó a dar cuenta de esa fragilidad y no saben cómo se ha resuelto ese problema. Y en sistemas de ahorro también, porque ya la gente dice, oye, ¿y si me pasa algo? ¿Y si ya no estoy? ¿Y si estando vuelvo a caer en un bache económico como el que tengo ahorita porque nunca hice ahorro? Nunca me interesó. Ahorrar para la gente era guardar lo que le sobrara. Y la realidad es que sin importar cuál es tu nivel de ingreso, nunca te va a sobrar un quinto. Es parte de un proceso que hay que hacer. Pues ahora la gente lo está haciendo, porque la próxima pandemia no sabemos cuándo va a ocurrir, pero ahora sí que les digo algo y desde el aspecto médico a lo mejor me dan la razón, va a volver a ocurrir. Sí, claro. ¿Cuándo? Mañana, pasado, en un año, en 50 años, no sé, pero va a volver a pasar y hay que estar preparados. Y aprender a vivir, ¿verdad? Con esta situación, digo, Y aprender. nos ha dejado tanto lo negativo como lo positivo. Ahorita con algo que me quedé, que comentaba Omar acerca de la parte emocional también, la empatía que se ha generado también, ¿verdad? Sí. Sobre todo por la responsabilidad. Sí. Muchas personas, aún yo considero, ¿verdad?, que todavía como que no les cae ahí el 20 de lo que está sucediendo, pero muchas otras pues hemos sido más empáticas con la situación y también cuidamos pues ahora sí que tanto nuestra salud como la del otro. Sí, definitivamente nos vamos a encontrar con gentes y sus ideas, ¿no? Y muy respetables, digo, cada quien. Pero definitivamente otra de las cosas positivas es la empatía. Uh-huh. La empatía que hemos tenido, no nosotros desde el punto sanitario, a nivel general, todos. Entonces es muy grato, por ejemplo, ver a tanta gente. Yo siempre digo y me quedo impactado, de verdad hay mucha gente buena. Uh-huh. Hay mucha gente buena que todavía va a los hospitales y todavía toca a las habitaciones, ya estoy dando cafecito. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, esa empatía siempre es que sacamos lo mejor de nuestro ser humano. Entonces definitivamente impacta mucho y eso yo creo que ha sido una de las cosas muy buenas, muy positivas que nos ha dejado esto, porque a veces uno decía como que estaba a veces el turno, iban y, oye, estamos dando burritos allá afuera y como que vamos, no, deja que vaya el paciente, deja que vayan los familiares, y de veras a veces era tanto el tiempo que estábamos que nos llevaban a nosotros. Uh-huh. ¿Sí? Hasta allá. El mexicano siempre ha reflejado eso en el momento de la tragedia. Sí. Y la buena intención siempre ha estado. Aquí el único aspecto, y no es hablar de las cosas negativas, pero hay algo que todavía no puedo con eso. O sea, algo que a mí me desespera mucho, es la ignorancia que también ha reflejado esta pandemia. Desde la gente que no se quiere vacunar porque no cree en el COVID,
que su mejor médico, o sea, tú como médico no eres nada, desde ahorita te digo, te gana otro médico que es mejor que tú, se llama Google. Doctor Google es mejor que tú, siempre así. Entonces se informan por ese medio, les llega cualquier porquería de información y lo toman. Me da mucha risa llegar a un centro comercial y ver al guardia que te va a tomar la temperatura y te la va a tomar en la mano. Y hay del guardia que se atreva a quererte a tomar en la cabeza porque sabías que el rayo rojito que sale ahí entra por tu cerebro y te va a inyectar algo en tus neuronas y eso. Entonces, no es posible que haya gente tan ignorante que crea eso. Yo llego y les digo, hasta se les hace extraño, llego yo al centro comercial, ya me lo van a tomar en la cabeza. Ay, gracias, señor. Sí. Y le digo, gracias, ¿por qué? Es que luego dicen que se les mueren las neuronas. No te preocupes, quien piensa eso es que ya no las tiene. Así que todos los que están escuchando este podcast, por favor, tómense la temperatura en la cabeza y no demuestren su ignorancia, porque eso es ser ignorante. Sí. Y aparte, es una irresponsabilidad, porque la temperatura de la mano a la temperatura de la cabeza es totalmente distinta. Veo gente que se la toma y sale con temperatura de 30 grados, 29 grados. Le dije, oye, pues no, que no pase porque es un muerto viviente, ya está muerto, no es posible. De hecho, ya hay termómetros que en su momento, si están, el rango de temperatura ya la tienen tan marcada que si marcas una temperatura inferior, ya no te deja. Pones la mano, por ejemplo, el frente, y dice low. Ya tienes que tomar, pues, otro parte. Sí, no, yo de hecho pensé que tenía compadres y amigos que eran vampiros, porque se la tomaban y 25 grados, y estás muerto, y aquí andas. ¿Hace cuándo que te moriste y no te avisaron? Así es. Oigan, y por ejemplo, yo ciertos cambios que hice durante la pandemia, y hablando ahorita en respecto a la cuestión financiera, la verdad es que me puse en orden, control, empecé a hacer presupuestos. Ay, bendito Dios. Que tenía mucho tiempo ya con la intención de hacerlo, pero ahora sí ya lo puse en práctica. ¿Qué cambios que ustedes hicieron, ya sea en lo personal, en lo profesional, todavía dicen ustedes, los voy a conservar porque esto me está sirviendo? Pues yo creo que el primer cambio, el que hiciste, fue muy bueno y lo invito para todos los que nos están escuchando. Una regla de oro en las finanzas personales. Antes de empezar a gastar, hay que saber comprar. Hay que hacer un gasto inteligente. El gasto inteligente empieza haciendo un presupuesto. Ahorita que tienen estos momentos, tal vez estas oportunidades, y que saben que el dinero es escaso, ¿por qué? Por la falta de ingreso, por la pérdida de empleo, etcétera. Lleven un control de sus gastos. Primer ejercicio en el que yo invito a todos. Tomen una libreta, agarren su tableta, su celular, el medio que ustedes quieran. Anoten, hagan el ejercicio por una semana, si se puede 2. Anoten todos y cada uno de los gastos que están haciendo. Todos y cada uno. Y cuando digo todos, es todos. La coca, darle los 5 pesos al viene, al despachador de la gasolina. Háganlo. Qué flojera, pero háganlo. ¿Por qué? Porque para poder saberse que tenemos un problema hay que reconocerlo. Y cuando vean toda esa serie de gastos, van a identificar una cantidad de dinero que se fuga todos los días en gastos superfluos, en gastos que no necesitaban hacer, en gastos que son simplemente baños de estatus a veces, al que todos tenemos derecho. Para todos aquellos que dijeron, Chiva, ¿qué fue eso de baño de estatus? Pues irse a tomar un café de Starbucks de 90 pesos. Es un café. Es un café. Ese es un baño de estatus, que se vale. Hay que hacerlo, ¿por qué no? Pero ya de manera planeada. Uno empieza a ver todos los gastos que tiene. Luego planeen lo que realmente necesitan. Empecemos por hacer una planeación de nuestros gastos fijos esenciales. ¿Cuáles son gastos fijos esenciales? Dejémonos del término contable de que gasto fijo es aquel que nunca cambia. No, vemos que el gasto fijo en finanzas es aquel que no puedo dejar de hacer sin importar el monto. Por ejemplo, la luz, la renta, si rento casa, el exacto. pago de la mensualidad. ¿Se acuerdan de la pirámide de Maslow? Sí. ¿Sí? Pues así hay una pirámide de Maslow, pero para finanzas. La base de la pirámide de Maslow decía que el ser humano debe de cubrir sus necesidades básicas de vida. En finanzas, ¿a qué se traduce? Renta de la casa porque tienes que vivir en un techo, comida. O el pago de tu hipoteca porque tienes que vivir en un techo, comida,
el gasto del súper, ¿sí? Todo ese tipo de gastos, anótenlos, háganlos, ¿sí? Y posteriormente vamos a ir escalando. Prioricen eso y vamos a ir escalando. Formen sus objetivos de gasto y ajusten a un presupuesto. Oye, yo he escuchado que se debe ahorrar el 10% y que debes establecer el ahorro antes del gasto. Esa ahorita es mi meta, el 10%. Por ahí también dicen que debe ser más, pero bueno. Por ahí te tengo unos métodos de ahorro muy buenos. Aprovechando el anuncio, pero sí, o sea, bueno, no hay una medida exacta. No hay algo, hay autores que dicen el 10, otros que van hasta por el 30. Pero lo importante es ver, ok, miren, como les decía, ahorro no es guardar lo que me sobra porque nunca te va a sobrar. El ahorro, hay gente que lo ve como un gasto. No es un gasto, pero para efectos de realizar uno, contémplenlo como tal, a lo que voy. Ustedes ya saben que tienen, todos los que nos escuchan y ustedes tienen un artículo de primera necesidad que se llama teléfono celular. Y es de tan primera necesidad y urgencia de vida que nada más les pongo esto en mente. Piensen, imagínense venir al trabajo, que su cónyuge esté en la casa y de repente acordarse que dejaron sobre la mesa del comedor el teléfono desbloqueado. Saliste corriendo. ¿Verdad? Esa es una de las cosas más trágicas que hay, por eso es de vida. Pero en fin, ustedes están pagando una mensualidad por su teléfono celular, ¿sí? Pues ahora imaginémonos el ahorro como una nueva línea telefónica a la que invariablemente tengo que depositarle y tengo que pagarle 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos, la cantidad que ustedes puedan mensual, quincenal, semanal, como ustedes lo quieran manejar, pero que no pueden dejar de hacer. Una vez que hayan apartado eso, lo demás es para su día a día. ¿Y saben qué? Sí van a poder vivir, no se van a morir, sí van a poder vivir con eso. Porque si esperan a ver cuánto me sobró para ahorrar, nunca les va a sobrar. Nunca. Métenlo como un gasto. ¿Qué porcentaje? El que quieran. 10% está bien, pero entre mayor porcentaje sea, mejor. Y van a empezar a hacer eso, ahorro. Y una vez que tengan ahorro, van a tener oportunidad de pensar en otra cosa que es distinta al ahorro, que se llama inversión. Ahorro no es igual a inversión. Ahorro es acumular. Inversión es poner un recurso, una cantidad de dinero a disposición para generar más dinero, ya sea en un negocio, ya sea en intereses, en algún instrumento financiero especializado, en cualquier otra cosa. Entonces estás muy bien, qué bueno que lo estás haciendo, Lupita. Gracias. Yo ya me imagino la listota de gastos innecesarios. Sí. Me quedé pensando en eso también. Empiecen. Y oigan, en casa, ¿cómo les ha ido? ¿Qué cambios como papás, como familia han hecho? Y que digan, esto lo tenemos que conservar. Se decía que ya vi a mi esposa y dije que sí es buena onda, ya la empecé a conocer. ¿No? Sí, ahorita yo mencionaba, ¿verdad? Que la parte profesional, pues hubo muchos cambios. Recuerdo en la parte educativa, muchas mamás, híjole, el caos, ¿verdad? Porque era mamá y maestra al mismo tiempo, ¿no? En las clases virtuales. Ustedes, pues bueno, ¿cómo fue este proceso de papás estar en casa? A lo mejor no fue como otras personas, ¿verdad? Que estuvieron completamente aislados por el trabajo. Pero ¿cómo fue estos cambios? Bueno, el primer cambio realmente se dio cuando no conocíamos mucho de COVID y ahorita no conocemos nada de COVID, ¿eh? Estamos empezando a conocer, pero bueno, conocemos sin duda muchísimo más que hace 2 años atrás. El primer cambio realmente que fue con nosotros fue, y lo que fue bien difícil, salir del hospital, cambiarte a lo mejor, a veces no te cambiabas porque ya decías, no, ya no me quiero bañar, ya me quiero llegar a mi casa. Sí. ¿Sí? Llegar a tu casa y literal, ahí como que entras por la puerta de servicio, quitarte tu ropa. Nosotros, por ejemplo, que salíamos, no con la ropa que trabajamos ahí, pero con ropa que nos cambiamos dentro del hospital. Cambiarte y hacer todo un ritual y entrar, ¿sí? Entonces, fue algo que nos marcó y sin lugar a dudas, por ejemplo, yo ahorita llego y todo, y llego, por ejemplo, salgo ahorita en la tarde, llego a mi casa y casi llego haciendo lo mismo, digo, ya quedó bueno. Pero es algo que nos ha pegado. Entonces, dentro de los cambios definitivamente que hemos hecho, y casi a veces llega, en algunas personas llega así como que
hacer un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, de que llegamos desinfectando y limpiando todo, que a final de cuentas es bueno, sí, que a final de cuentas es bueno, si no afecta mi vida social, mi vida personal, mi vida diaria, Sí, sí, perfecto, es bueno, hay que hacerlo. Entonces, y nos hemos acostumbrado tanto a eso, a ver en todos los lugares, en todas partes, los desinfectantes, el gel y todo eso, que ya lo hacemos de una manera muy rutinaria. A final de cuentas, créanlo o no, eso nos ha traído muchas cosas positivas. Instalamos. A nivel sanitario, a nosotros, híjole, no sabes el impacto positivo que eso nos ha dado, que ya hasta los niñitos, Sí. ¿Cómo les ha ido con infecciones gastrointestinales? ¿Han subido o han bajado? No, al contrario, han bajado incluso Ujú. las consultas pediátricas. Leía la semana antepasada un reporte de pediatría de ahí del hospital y realmente hacíamos la comparación de hace 3 años atrás, de hace 2 años atrás ahorita. Realmente las clínicas, me refiero a los signos y síntomas, a la clínica, disminuyeron considerablemente las hospitalizaciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente se atendía realmente la urgencia. ¿Sí? O sea, no fue por esta higiene de los niños. Fue aparte también por la sanitización de papás con los niños y todo eso. Pero también fue realmente que se tomó y se hizo lo que nosotros en el hospital le llamamos el triage, es decir, un filtro. ¿Sí? Donde él sí es una urgencia, él sí pasa para acá, él no pasa para acá, o sabes que vete a tu casa a una consulta externa. Entonces, bajaron definitivamente en pediatría. ¿Cuántos casos COVID? O sea, hablando de pandemia, hemos tenido nosotros en el hospital. No, ahorita tenemos un bebé, ¿sí? Pero ¿cuántos hemos tenido en 2 años en un hospital donde yo entregaba hasta 85 pacientes en área crítica? Entonces, ¿cuántos niños entregaba? 1 o 2, que yo me acuerde hasta la fecha, 2 niños. Entonces, tiene que ver mucho todo eso. Y eso en el aspecto hospitalario bárbaro y lo que es un ahorro, pero sí, en la vida diaria de las personas dentro de las familias, por eso decía gastrointestinal, ¿por qué? Porque ahora sí, cuando preparamos alimentos nos lavamos las manos. Sí. Ahora sí nos ponemos ahora sí podemos ir a comer los tacos de tripa gorda, sí, sabiendo que a lo mejor no nos va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el cuate que los prepara, dentro de una costumbre, se lava las manos y usa un cubrebocas. Sí. Exacto. Sí. Entonces, ese aspecto del cuidado de la salud pues, ha sido benéfico. Y si lo quieren ver de manera económica, por el lado, fuera de lo que es COVID, todas las demás enfermedades se han ido mejorando en cuanto a su disminución, lo que le implica tanto a gobierno como a familias un menor gasto. Sí. Eso ha sido definitivo. Qué pronto 2 años ya de esto, y como mencionaba Bárbara, seguimos aprendiendo y no sé hasta cuándo. Pues de hecho en marzo vamos a hacer el pastel por 3 años de COVID. Sí, ya van a ser los 3 años, sí. Las mañanitas. Pero híjole, muchos cambios, ¿verdad? Tanto negativos como positivos. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué rescatamos? Y pues bueno, seguir aprendiendo y vivir con esta situación, ¿verdad? No sabemos hasta cuándo. Realmente. Sí, yo creo que parte de lo que nos dejó, cuando menos a mí me dejó de aprendizaje, es que ahorita en este momento es algo con lo que tenemos que vivir, es algo con lo que nos tenemos que enfrentar, asimilar y pues obviamente ponerle la mejor cara, ¿no? O sea, el ser empáticos ante la situación aún. Eso me gustó mucho, esa empatía que de la mayoría de la gente hemos visto, hemos generado. Pero pues, bueno, se nos está acabando el tiempo. Les queremos agradecer su visita el día de hoy en nuestro primer episodio. Espero lo hayan disfrutado como nosotros. Pues muchas gracias y ojalá nos sigan invitando. Claro. Sí, muchas gracias. Siempre es grato compartir experiencias con las demás personas que nos escuchan, y es un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues bueno, han sido nuestros padrinos, ¿verdad? De este arranque. Nos da nuestra patadita de la suerte ahorita, por favor. Soy 2 veces padrino, ¿verdad? Bueno, ya en el currículum. Y sin mucho comercial, ¿verdad? Pues cualquier cosa que necesiten, que se les ofrezca, que requieran, ya saben. Mis redes sociales, Edgar Tejada, @etega.com.mx y en el 8711-892241. Cualquier duda, cualquier situación que tengan,
podemos atenderles. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense mucho, nunca cambien. Vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Sí, pues nada más invitarlos a no olvidarnos de nuestra salud mental. Claro. Nos olvidamos mucho siempre de nuestra salud mental. Hablábamos, lo mencionaba yo ahorita, nuestra salud física, pero definitivamente nuestra salud mental es súper importante. A pesar de que subieron las consultas por depresión, por ansiedad, pues bueno, a final de cuentas también fue bueno, porque la gente se empezó a atender, Claro. antes no se atendía. Claro, sí. Entonces con todo esto se atendió y pues bueno, otras cosas que pasan por ahí, pero nada más la invitación para eso. Así es, bueno, pues muchas gracias una vez más. Quiero cerrar con esta frase de no eres lo que logras, eres lo que superas, ¿verdad? Entonces vamos a llevarnos esta frase, este regalo. Resiliencia. Exactamente, ¿verdad? Entonces, pues bueno. Muchísimas gracias nuevamente por haber estado con nosotros y los esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Más allá del aula, un podcast de Conexión.